Parte 4, continuación del sexto mandamiento en la formación de ser familia en las pequeñas unidades oasis, grupos de formación y de vida. Como introducción a esta cuarta y última parte del sexto mandamiento, queremos dar una muy breve introducción. Hemos venido haciendo feedback con distintos padres y madres, hemos venido conversando, haciendo coloquio acerca de por qué es tan dificultoso entender justamente estos temas que tienen que ver con el sexto y lo veremos más adelante con el noveno mandamiento. Porque hemos dicho que la sexualidad se educa. Entonces, si no educamos la sexualidad, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con personas perplejas que, lamentándolo mucho, se quedan estupefactas ante esta solicitud de santidad en la castidad. Pero lo más importante de estos temas es que nos lleven a un proceso de sinceridad. Veámonos frente al espejo. ¿En manos de quién hemos dejado estos temas de la sexualidad? ¿Quién educa a nuestros hijos? Instagram, Facebook, Internet, con todas las páginas web, YouTube, WhatsApp, Facebook, la televisión, el cine. ¿Y en manos de quién están todas estas entidades? ¿Quién las maneja? ¿Quién maneja la filosofía detrás de estas instituciones? Entonces, seamos sinceros. Y como segunda respuesta a esta primera pregunta, ¿por qué nos cuesta tanto entender la teoría de la Iglesia Católica en estos temas? Una segunda respuesta la da San Agustín. Cuando no entendamos algo, cuando no lo comprendamos, la primera respuesta es: Señor, Señor Dios, ¿qué debo cambiar en mí? ¿Qué obstaculiza en mí para no entender tu recta palabra? Porque si es palabra revelada, la ha dado el mismo Dios. Entonces, ¿qué debo yo mejorar? Y no pretender que seas tú el que se adapte a mis caprichos, a mi filosofía, porque tarde o temprano la vamos a descubrir al final de la vida. Y en tercer lugar, hacer un esfuerzo de verdadera humildad. He cometido errores dejándome llevar por mi propia filosofía de vida, de cómo se debe vivir la sexualidad y la castidad, o incluso ni siquiera conocía la existencia de esta palabra, castidad. Un proceso de reconocer mis límites, reconocer mis errores, reconocer mis deficiencias. Y finalmente, un esfuerzo de caridad. Es decir, si yo no tuve la oportunidad de formarme y de educarme en estos temas y he cometido errores que de una forma u otra Dios me ha acompañado en el camino, me ha llevado de su mano, esperemos que sí, en medio de los errores, pero yo no puedo dar esta teoría a los demás, yo no puedo comunicar, aunque yo no la haya recibido a tiempo, y el no haberla recibido a tiempo no me libró de cometer gravísimos errores. ¿No puedo yo por caridad brindarla a los demás? ¿Ofrecerla a mi familia, a mis hijos, a mis sobrinos, a mis nietos, a mis seres queridos, para que entonces ellos sí la conozcan y conociéndola, ahí es cuando son libres? Porque como yo le digo a muchísimos chicos, ¿conocías de esta teoría recta de la Iglesia Católica? Me responden no. Entonces les digo, ahora que la conoces, ahora sí puedes ejercer realmente tu libertad, porque no hay libertad sin conocimiento. Pues nada, continuamos entonces, proseguimos después de esta introducción importante que tiene que ver con este feedback, con este saber escucharnos y retroalimentarnos para poder redirigir estos temas con sabiduría. Continuamos con el cuarto punto del sexto mandamiento. 2354. La pornografía consiste en dar a conocer actos sexuales, reales o simulados,
puesto que queda fuera de la intimidad de los protagonistas, exhibiéndolos ante terceras personas de manera deliberada. Ofende la castidad porque desnaturaliza la finalidad del acto sexual. Atenta gravemente a la dignidad de quienes se dedican a ella, actores, comerciantes, público, y hoy en día tenemos que decir que hay un negocio en esto y en donde hasta los mismos padres y madres están detrás. Pues cada uno viene a ser para otro objeto de un placer rudimentario y de una ganancia ilícita. Introduce a unos y a otros en la ilusión de un mundo ficticio. Es una falta grave. Las autoridades civiles deben impedir la producción y la distribución del material pornográfico. Situaciones terribles inclusive en matrimonios que utilizan la pornografía como estímulo sexual. Ya esto degrada completamente la misma relación. O sea, porque están llegando a un comportamiento de bestias al tratarse como cosas, siendo seres humanos. Es que no podemos dejar este marco, si no, no es comprensible nada de lo que estamos leyendo. 2355. La prostitución atenta contra la dignidad de la persona que se prostituye, puesto que queda reducida al placer sexual que se saca de ella. Ella queda como un instrumento que produce placer. Esto es lo que quiere decir esta oración. El que paga peca gravemente contra sí mismo, quebranta la castidad a la que lo comprometió su bautismo y mancha su cuerpo, templo del Espíritu Santo, como leemos en 1 Corintios 6, 15. La prostitución constituye una lacra social. Habitualmente afecta a las mujeres, pero también a los hombres, a los niños y a los adolescentes. En estos dos últimos casos, el pecado entraña también un escándalo. Es siempre grave y pecaminoso dedicarse a la prostitución, pero la miseria, el chantaje y la presión social pueden atenuar la imputabilidad de la falta. Entonces, volvemos otra vez a explicar dos conclusiones. Una, es un acto implícitamente desordenado. Es una barbaridad. Es una falta a la castidad. Estamos faltando a lo que hemos sido llamados a ser, respetuosos de nuestro ser. Un ser que es cuerpo. No solamente podemos decir tenemos un cuerpo, sino somos cuerpo. Entonces es una falta en nuestro propio ser. Nos cosificamos, nos tratamos como cosas. Pero otra conclusión es que hay que mirar las razones que llevaron a este acto. No es lo mismo una persona que lo hace con plena conciencia que otra que es manipulada por una situación de gravedad. No es que esto lo justifica, sino que estamos hablando de la imputabilidad de la culpa. Entonces, la imputabilidad de la culpa, ¿esa persona es culpable o no? Es que esto es muy importante determinarlo. Entonces, esta persona no es culpable cuando ha sido manipulada por una sociedad que la ha llevado a ese desastre y mucho más cuando no tiene conciencia, cuando no tiene una madurez en su psicología, como hemos dicho antes. Es decir, doblemente grave, doblemente catastrófico para este ser humano. 2356. La violación es forzar, es agredir con violencia la intimidad sexual de una persona. Atenta contra la justicia y la caridad. La violación lesiona profundamente el derecho de cada uno al respeto, a la libertad, a la integridad física y moral. Produce un daño grave que puede marcar a la víctima para toda la vida. Es siempre un acto intrínsecamente malo. Es siempre un acto intrínsecamente malo. Es un acto de maldad. Más grave todavía es la violación cometida por parte de los padres, es decir, el incesto, o
por educadores con los niños, a los cuales les estaban confiados los mismos. Claro, y el impacto que agrava la situación mental en estas personas que han sido abusadas es que justamente aquel que había sido creado, que había formado, instituido la sociedad para cuidar de ti, como puede ser una madre, como puede ser un padre, un hermano, un abuelo, justamente ese es el que viola, justamente ese es el que maltrata, es el que amputa el corazón de esa persona, el que mutila a esa persona. O un profesor cuya autoridad se supone que está para respetar, para cuidar, para ser benefactor de este joven, de esta otra persona cuidada. Podemos concluir en esta parte que todos estos actos lascivos, todos estos actos que van contra nuestro propio ser, nuestra propia dignidad, consisten en básicamente no corresponder a las promesas de nuestro bautismo. O sea, si lo vemos de esta manera, creo que es mucho más fácil su comprensión. Es decir, no podemos comportarnos como personas que no han conocido a un Dios encarnado, a un Dios que se ha hecho hombre, a un Dios que ha dado la vida por nosotros. No podemos hacernos creer que no hemos conocido a este Dios amor que dio la vida por nosotros y que nos provee de una vida y de una sexualidad en el amor. Hemos sido privilegiados dentro de una humanidad que ha conocido a Dios. Y no podemos comportarnos como si no lo conociéramos, porque graves consecuencias tendrán nuestros actos, porque conociéndolo no lo imitamos. Y como dice el mismo San Pablo, aquellos que no conociendo a Dios siguen sus normas, es decir, son incapaces de tener incesto con sus hijos y no conocen a un Dios, amor, que respeta a los hijos, y sin embargo ellos respetan a los propios. No conociendo a Dios, respetan sus leyes, respetan las leyes de Dios, tienen una esposa a la que aman con fidelidad y no conocen a Dios, no manipulan su sexualidad y no conocen a Dios, no matan a sus hijos y no conocen a Dios. Estas personas que sin conocer a Dios viven sus mandamientos, son los que juzgarán a estos otros que decimos que conocemos a Dios y no vivimos conforme a Él. Y como dice el Antiguo Testamento, la reina de Saba, siendo una gentil y siendo una persona de la cultura profana, al seguir a Dios y aceptar sus normas, se convirtió en la jueza de los mismos israelitas, que conociendo las normas, las incumplían. Y este es el Dios amor, el Dios perfecto, que ha sembrado la verdad en todo ser humano. 2357. Castidad y homosexualidad. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusiva o predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado, apoyándose en la Sagrada Escritura que los presenta como depravaciones graves, Génesis 19, 1 al 29, Romanos 1, 24 al 27, Primera de Corintios 6, 10, Primera de Timoteo 1, 10. La tradición ha declarado siempre que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. No proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual. No pueden recibir aprobación en ningún caso. Lo que hemos escuchado, estamos en febrero del año 2024,
es un planteamiento que hace el Papa Francisco de la iglesia como hospital. Ahí sí, en donde se puede bendecir a la persona para que cambie, para que recapacite. Y no solamente de las personas que estamos hablando, todos tenemos algo que cambiar. Porque si no, estaríamos con el pecado de la soberbia, el mismo por el cual fuimos arrojados del paraíso. No olvidemos nunca esto. 2358. Un número apreciable de hombres y de mujeres presentan tendencias homosexuales instintivas. No eligen su condición homosexual. Esta constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto y compasión, delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida. Y si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Bueno, vean cómo el catecismo se creó en el año 1992, se aprobó. Ya desde antes existían unos catecismos. Me parece que ya desde finales de 1800, principios de 1900 ya estaba realizándose. Por lo tanto, la Iglesia siempre ha tenido esta actitud, la ha tenido hacia todas estas personas. Por lo tanto, no es una novedad propiamente dicha. La actitud de la Iglesia siempre se ha proclamado como acogedora de todos. Ahora, lo interesante es que dice, están llamados a acoger la cruz del Señor. ¿Y qué significa esta expresión? Pues basta ver una cruz. ¿Qué vemos en un crucifijo? Cristo doliente, Cristo sufriente. No vemos a una persona golosa, a una persona pecaminosa, una persona que se abstiene de ofender, que se abstiene de la gula, que se abstiene de la lujuria, que se abstiene. Abstinencia. Porque ese crucifijo nos muestra el camino del cielo, que es la santidad, perdonar a los enemigos, amar a los enemigos, y ese es el camino de la cruz, o sea, no hay otro. 2359. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes del dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada en la oración y la gracia sacramental, para que puedan y deban acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Es decir, ellos no son una índole distinta, no, ellos son como cualquier ser humano. Estamos todos en la misma barca. ¿Cuál es el llamado que Dios nos hace? La santidad. Unos ojos impuros, un cuerpo impuro que de manera consciente lo vive, lo practica y lo decide, no verá el rostro de Dios. Pero ni unos ni otros, ninguno. Aquí no hay distingo de clases, ni de ideologías, ni de ningún tipo de aseveración personal. El agravante, por eso siempre damos la fecha cuando emitimos nuestros vídeos, es el agravante que esto se ha convertido no ya en una tendencia instintiva, sino se ha convertido en una ideología. Toda ideología es aquella filosofía que busca satisfacer sus propios intereses, sus propios caprichos, en contra del bien común de la humanidad. Entonces ya no es simplemente algo que brota sino es algo que se inculca y que se persigue para que los niños hasta de la más tierna infancia lo sigan como una orientación en su naturaleza, aunque no lo tengan en su naturaleza. Y aquí el agravante cultural. 2360. El amor de los esposos.
La sexualidad está ordenada al amor conyugal del hombre y de la mujer. En el matrimonio, la intimidad corporal de los esposos viene a ser un signo de una garantía de comunión espiritual. Entre bautizados, los vínculos del matrimonio están santificados por el sacramento. Es decir, esto lo predicamos ¿sobre quién? Sobre el pueblo de Dios católico. No podemos emitir este juicio sobre otras culturas, sobre otras religiones. Por ejemplo, las religiones paganas. No podemos emitir este juicio sobre ellas. Pero el pueblo de Dios que ha asumido los mandamientos de Dios debe ser coherente con ello, porque tenemos un Dios celoso. Entonces, ¿cómo se debe vivir la castidad en aquellas personas que han sido llamadas a enamorarse, a complementarse con el otro? Esa forma de vivir la castidad en la religión católica, no en otras, en la nuestra se llama matrimonio. Como hemos dicho, en el monje la forma de vivir la castidad es el celibatario y en el soltero la forma de vivir la castidad es la virginidad. Y todo esto porque existe para proteger la integralidad, la intimidad, la interioridad y la corporeidad de cada persona, que está hecha a imagen de Dios. Es un retruécano, es una réplica que no podemos dejar de olvidar. O sea, no podemos quedarnos con la primera parte de la oración. La segunda parte de la oración es muy importante. ¿Por qué? Porque somos creados a imagen de Dios y nuestro cristianismo ha absorbido estos mandamientos y los ha convertido en derecho de todo ser humano. De allí que ningún ser humano pueda ser manipulado ni sexualmente, ni psicológicamente, ni en ninguna de sus formas. 2361. La sexualidad mediante la cual el hombre y la mujer se dan el uno al otro con los actos propios y exclusivos de los esposos no es algo puramente biológico, sino que afecta al núcleo íntimo de la persona humana en cuanto tal. Es lo que venimos diciendo, una integralidad. Esta sexualidad se realiza de modo verdaderamente humano solamente cuando es parte integral del amor con el que el hombre y la mujer se comprometen totalmente entre sí hasta la muerte. Es decir, no es te uso hasta que tenga deseos de ti, sino te amo y te amaré, soy capaz de proclamar este compromiso y mutuamente lo podemos hacer porque media Dios, solamente Dios puede lograr eso en nosotros, hasta que la muerte nos separe. Y ese compromiso, ¿qué hace ese compromiso? Proteger la relación y después proteger a los niños que serán concebidos en esa relación. Es un instrumento sacramental creado por Dios para proteger la vida, para proteger la infancia. Y esto es indudable. ¿Qué sucede cuando los niños se ven separados de sus padres? Es que no hay que explicar mucho. Abrimos el periódico, escuchamos los medios de comunicación y todos los días tenemos información. No podemos decir que esto es así, o sea, matemáticamente así. Hay situaciones de situaciones, esto lo sabemos. Estamos hablando con un criterio de sentido común. Lo que estamos explicando es que este sacramento lo creó nada más y nada menos que Dios. ¿Para qué? Para protegernos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Según todo lo que hemos aprendido, practicar la virtud de la paciencia. Hasta que yo realmente no sepa si soy llamada al matrimonio, no me debo casar. Eso no permite que sea promiscua. Eso permite que yo espere hasta que se cumpla la voluntad, yo vea la voluntad de Dios en mi persona y en el otro, que si existe, ha sido llamado desde toda la eternidad para ese encuentro. Y una vez que encuentre a esa persona, se debe vivir un noviazgo
sano, casto, para de verdad ver si esa persona es la correcta para mi vida, porque de no ser la persona correcta, no es adecuado asumir un matrimonio que puede llevar al desastre más infernal y a la vida más infernal por ese matrimonio. Entonces, vean cómo Dios protege también gradualmente, etapa por etapa. Es decir, nos evita hasta de tener un matrimonio nefasto. Pero si no seguimos estas pautas y a la primera asumimos lo inasumible, pues ahí estarán las consecuencias. Los razonamientos de Dios no son para tontos, son para personas inteligentes. 2362. Los actos con los que los esposos se unen íntima y castamente entre sí son honestos, dignos, realizados de modo verdaderamente humano, significan y fomentan la recíproca donación con la que se enriquecen mutuamente, con alegría y gratitud. La sexualidad es fuente de alegría y de agrado. Vean cómo Dios tiene el amor en la sexualidad. 2364. El matrimonio constituye una íntima comunidad de vida y amor conyugal, fundada por el Creador y provista de leyes propias. Esta comunidad de matrimonio, porque es una comunidad, ella y él, se establece con la alianza del matrimonio, con un consentimiento personal e irrevocable. O sea, no es un juego, como veníamos diciendo antes. Se supone que está sustentada en la libertad. Y si es así, les impone a los dos la obligación de mantenerla una e indisolublemente. Lo que Dios unió, no le separe el hombre. Y abierta a esa unidad de amor que es la fidelidad y a la fecundidad de los hijos. ¿Qué ocurre cuando un matrimonio no puede engendrar hijos? Justamente como está arraigada en el amor entre ambos y un amor lleno de dignidad y de profundidad y de raíces en Dios, se abre espiritualmente, se convierten en padres de la humanidad. Porque hemos dicho, no solamente es padre y madre el que engendra, sino el que hace la voluntad de Dios. Entonces, asumen la voluntad de Dios y se vuelven padres de la humanidad, en donde hay tantos hijos abandonados y pueden realizar una misión apostólica increíble, de gran amor. 2365. En la fidelidad del matrimonio, el primero que es fiel es Dios, que ha sellado esa alianza y ha unido a dos personas que se aman. Queda de este hombre y de esta mujer hacer lo mismo. 2366. La fecundidad es un don dada por Dios. 2367. Están llamados a dar la vida a los esposos. Participan, por lo tanto, del poder creador y de la paternidad de Dios. 2368. Los esposos pueden regular la natalidad. Si hay razones justificadas, los esposos pueden querer espaciar los nacimientos de sus hijos. Pero como hemos dicho, esto no los puede convertir jamás en asesinos de sus propios hijos. Una vez que la vida ha tenido lugar, se debe dar permiso para su consecución, para que esta vida alcance su plenitud y nazca. 2370. La continencia periódica entre los esposos, es decir, el reservarse, el no tener el acto sexual, los métodos de regulación de natalidad fundados en la autoobservación, que hemos dicho que hay métodos naturales que respetan el cuerpo humano, todo esto son conformes a los criterios objetivos de la moralidad, porque respetan el cuerpo de los esposos. Por el contrario, es intrínsecamente malo toda acción que en previsión del acto conyugal
o en su realización o en el desarrollo de sus consecuencias naturales, como es la vida, se proponga como fin o como medio hacer imposible la procreación. Dice, al hacer esto, practicando filosofías, tendencias como la del anticoncepcionismo, que es un ismo, por lo tanto es una exageración, impone un lenguaje que es contradictorio objetivamente al matrimonio, al no donarse el uno al otro totalmente. Se produce no solo el rechazo positivo a la apertura a la vida, sino también una falsificación de la verdad interior de este amor. Es lo que decíamos, aman sin amarse, se quieren sin quererse, se reciben sin recibirse. Es una locura total. 2371. Que algo debe quedar claro es que sea como fuere, lo que se debe entender es que se debe mirar siempre al destino eterno de los hombres. ¿Qué significa esto? Que al final de la vida estaremos delante de Dios y nuestra alma es inmortal. Entonces tenemos que entender que todo esto que estamos aprendiendo, ¿para qué es? Para la vida eterna. Esa alma que viene en camino, ¿por qué no la debo rechazar? Porque está llamada a la vida eterna. ¿Por qué yo no la debo rechazar? Porque con mi rechazo pierdo la vida eterna al cercenar una vida, etcétera, etcétera. Que la Virgen Santísima nos haga comprender este depósito de amor sembrado en nuestros corazones, llamados al amor verdadero, nos abra los oídos, el corazón, nos haga un corazón de carne. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.